la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Escuche esto. Cuando yo leo esta palabra, me encuentro que el contexto de la historia, eso quiere decir que una historia antes, Jesús había manifestado uno de los mayores milagros escritos en la Biblia. Y es que la palabra dice, amado hermano, que Jesús reunido con los discípulos y con la multitud, dice la Biblia, que mientras él predicaba, llegó el momento donde sus discípulos fueron a Cristo y le dijeron: Maestro, esta gente no ha comido, esta gente va a padecer de hambre. ¿Por qué no los manda a que regresen a la aldea para que puedan comprar pan, para que puedan ellos comer y no vaya a ser que les suceda algo? Pero dice la Biblia que Cristo, amado hermano, teniendo compasión de la multitud, la historia dice que Cristo les dice a los discípulos: ¿y qué tienen ustedes para darle? Y dice la Biblia que los discípulos dijeron: mira, solamente tenemos unos cuantos peces y unos cuantos panes. Y dice la historia que uno de los discípulos dijo: mira, no tenemos más dinero, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero la historia me dice, amado hermano, que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan y siéntenlos en grupos de 50 en 50. Y dice la historia que Jesús, amado hermano, tomando los peces y los panes, dice la Biblia que los partió. Y cuando Cristo comenzó a partirlos, dice la Biblia que dio la bendición y comenzó a decirle a los discípulos que repartieran los panes, que repartieran los peces. Y la historia dice, amado hermano, que tan grande fue el milagro que con 3 peces y unos cuantos panes alimentó una multitud de más de 5,000 personas. Pero aquí hay algo que a mí me sorprende. ¿Sabes qué me impacta, amado hermano? Que mientras los panes y los peces estaban en manos de los discípulos, parecía, amado hermano, que era imposible alimentar a la multitud. Parecía que era un trabajo imposible. Parecía que era algo que no iba a poder pasar. Pero me impacta porque cuando llegan los peces y los panes a manos de Cristo Jesús, la Biblia dice que esa multitud, que la multitud pudo ser alimentada. Eso quiere decir que la gente, amado hermano, cuando está el problema en sus manos, lo ve tan grande como la multitud. Cuando la enfermedad está en tu cuerpo, tú lo ves tan grande como la multitud. Lo ves imposible de lograr. Pero cuando lo dejas en manos de Cristo, lo imposible se vuelve posible. Lo que tú dices no puedo, Cristo lo puede. Lo que tú dices ya no aguanto más, Cristo lo hace. Y es lo que hoy quiero decirte. Mira, entiende esto. Cuando nosotros, amado hermano, estamos padeciendo problemas, dificultades, enfermedades, pero lo dejamos en nuestras manos, es imposible para nosotros. Pero cuando tú entregas tu problema a Jesús, cuando tú le entregas tu debilidad a Cristo, cuando tú le entregas tus pecados a Cristo, mira, en Cristo, amado hermano, es el que va a poder lograr lo que tú no puedes lograr. Por eso a mí me impacta que mientras estaba en las manos de los discípulos era imposible, pero cuando llegó a Cristo todo fue posible. Por eso hoy vengo a decirte de parte de Dios: entrégale tus cargas, entrégale tus problemas, entrégale tus debilidades, entrégale lo peor de ti, para que en manos de Cristo pueda cambiar lo que tú no puedes. Porque todas las cosas en manos de Cristo no son imposibles, pero cuando está en nuestras manos es imposible. Por eso el hombre, cuando la enfermedad lo golpea, dice: yo no voy a poder más. Pero cuando tú decides entregarle tus cargas, tus preocupaciones al Maestro, el Maestro hará la obra que tú estás esperando. Y dice la Biblia que mientras él comenzó a despedir a la multitud, comenzó a decirle a la multitud, darle la bendición, amado hermano, dice que le dio una instrucción a sus discípulos y le dijo: mira, vayan y crucen a la otra ribera, porque yo los voy a alcanzar allá. Y mientras él despedía a la multitud, a mí me impacta porque era un hombre de amor, un hombre, amado hermano, que lo que predicaba vivía, que lo que él hablaba lo cumplía. Este hombre abrazaba a la multitud, se despedía de ellos. A mí
y no le hablamos al vecino y no le hablamos al hermano. Pero si tú eres cristiano, tienes que caminar como Cristo, tienes que parecerte a Cristo, tienes que vivir como Cristo vivía, y eso es la esencia del evangelio. Pero Cristo le dijo a sus discípulos: móntense en la barca. Cristo les da una orden, una instrucción a los discípulos: entren a la barca y crucen la ribera. En pocas palabras, Cristo, amado hermano, quería que ellos avanzaran, quería que ellos confiaran en Él en ese camino, quería que ellos obedecieran las instrucciones que Dios tenía para ellos. Y dice la Biblia que los discípulos obedientemente se montaron en la barca y comenzaron a navegar, comenzaron a avanzar dispuestos a lo que Cristo les había pedido. Pero dice la historia que en algún momento, amado hermano, dice que ya la barca estaba en medio de la mar y comenzó a ser azotada por la ola, porque el viento dice que era contrario. Mientras ellos navegaban, mientras ellos obedecían a Dios, dice la Biblia que se levantó un fuerte viento, una fuerte tormenta, una tempestad en medio de su caminar. Y la historia dice que mientras ellos iban avanzando, amado hermano, esta tempestad comenzó a golpear la barca, comenzó a sacudirla. Y dice la Biblia, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aleluya. Mientras ellos comenzaron a turbarse, porque dice que los vientos eran contrarios, porque dice la palabra, amado hermano, que estaba todo en contra de la navegación que ellos llevaban. Dice la Biblia que Jesús aparece a la cuarta vigilia de la noche y Jesús estaba caminando sobre el mar. Y dice la Biblia, amado hermano, que los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y lo primero que dijeron: un fantasma. Y dice la historia que mientras ellos decían un fantasma, la Biblia dice que Jesús se les presenta y les dice, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y dice la Biblia, y Pedro, dice, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. La historia dice que mientras ellos creían que era un fantasma, Jesús se les presentó de madrugada mientras ellos avanzaban. Y dice la historia que uno de ellos, llamado Pedro, le dijo: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas y vaya hacia donde estás tú. Y dice la historia que Jesús le dice: ven. Y me impacta porque dice la Biblia que Pedro comenzó a descender de la barca y comenzó a dar pasos en fe, creyendo que Jesús le hablaba, y comenzó a dar pasos. Y la Biblia dice que Pedro estaba caminando sobre las aguas, pero llegó un momento donde, a ver los fuertes vientos que era contrario, dice la Biblia que Pedro dudó y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando él caminaba, dice la Biblia que comenzó a ver los vientos que eran contrarios y comenzó a dudar de la voz de Dios y de lo que Dios le estaba hablando. Pero dice la historia que Jesús comenzó a decirle: ven. Y Pedro se comenzó a hundir. Pero lo que a mí me impresiona de esto es lo siguiente, porque la Biblia dice que mientras Pedro se estaba hundiendo, mientras Pedro, amado hermano, comenzó a hundirse, dijo una palabra clave. Y dice la Biblia, amado hermano, que dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y cuando yo leo esto, a mí me impacta, porque yo veo la historia de Pedro, y la Biblia dice que Pedro por naturaleza era pescador. Y usted tiene que entender que un pescador sabe nadar, un pescador conoce la mar, un pescador conoce, amado hermano, andar sobre las aguas. Pero lo que a mí me impresiona a todo esto es que Pedro no nadó por sí solo la barca. Lo primero que Pedro hizo cuando comenzó a hundirse fue que dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y aquí es donde te quiero hablar. ¿Sabes cuál es el problema de la gente? El problema de la gente es que cuando la gente se está hundiendo, en vez de decirle: Señor, sálvame, la gente quiere nadar por sí sola y regresar a la barca. La gente quiere solucionar sus problemas, la gente quiere resolver las cosas a su manera, y tal parece ser que cuando más nos hundimos, más queremos nadar por sí solos. Y lo que hoy vengo a decirte es que necesitamos a
necesitamos, amado hermano, venir a los pies de Cristo cuando nos hundimos. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, aunque Pedro sabía nadar, él le dijo: Señor, sálvame. Porque Pedro había entendido algo, que si él por sí solo volvía a la barca, los mismos vientos siempre lo iban a hundir. Por eso Dios los mandó a ellos solos, porque Dios quería trabajar con cada uno de ellos, con su fe, con su caminar, con su ministerio. Pero entiende algo: cada vez que tú te estás hundiendo, cada vez que sientes que ya no aguantas más, que los problemas te llegan hasta el cuello, que las circunstancias te están ahogando, tú necesitas doblar rodillas y decirle: Señor, sálvame. Aleluya. Y aquí es donde te quiero hablar. Dice la Biblia que Dios levantó un hombre llamado David. La Biblia dice que Dios lo constituyó como un adorador. La historia dice que lo hizo conforme al corazón de Jehová. Y David, amado hermano, fue ungido por Jehová. Lo puso como rey. Pero la historia dice que en un momento de descuido de su vida, mientras él se asoma por el balcón, dice la Biblia que vio una mujer. Y la historia me remata a que viendo esa mujer, David sintió un deseo por ella. La historia dice que la mandó a llamar, y todos sabemos la historia, que David durmió con ella. Y el problema no era que hubiera dormido con ella. El problema, amado hermano, es que la mujer tenía marido, era una mujer prohibida. Santo. Pero a mí me llama la atención, porque la historia dice que después del tiempo, la mujer le habla a David y le dice: ¿qué crees? Estoy embarazada. Y al hombre, conforme al corazón de Jehová, se le ocurre la maravillosa idea de decir: bueno, ahorita me voy a hacer cargo. Y dice la historia que manda a llamar a su esposo de la mujer, y la manda a llamar y le dice: mira, vete a tu casa a descansar. Pero este hombre no era cualquier hombre, era un hombre fiel. Y la historia dice que el hombre, amado hermano, le dijo: mira, David, yo sé, mi rey, que estamos en tiempo de guerra. Yo no voy a meterme a mi casa a dormir, sino me voy a quedar guardando el palacio del rey mientras los demás están en guerra. Como el hombre no fue a dormir allá, David ya no pudo decir: es que el hijo es de él y no es mío. Entonces a David ahora se le ocurre una grandiosa idea. Y dice la Biblia que agarra una carta y le comienza a escribir su sentencia de muerte al varón. Y se la da y le dice: llévasela al general. Y la carta decía: ponlo enfrente. Porque David sabía que los de enfrente en la guerra era más probable que murieran. Pero donde quiero llevarte, amado hermano, es que David, amado hermano, podía haber doblado rodillas desde el momento que cometió el error y decirle: Señor, perdóname porque me estoy hundiendo, sálvame. Pero lo que me sorprende es que David buscó solucionar el problema a su manera. Santo. El hombre a veces cree que porque borra los WhatsApp antes de llegar a casa, cree que soluciona el problema. Porque la historia dice que David, amado hermano, fue enviado un profeta a David y le dijo: David, había un hombre que tenía una parcela, tenía cordera y tenía mucha, pero había un hombre que tenía solamente una, y el hombre rico brincó la cerca y le arrebató la única que él tenía. Y David le dijo: ¿quién es ese hombre? Merece la muerte. Pero la historia dice, amado hermano, que Natán le dice: ese hombre eres tú. Porque David le había quitado la mujer al otro hombre. Lo que quiero decirte, amado hermano, David creyó que nadie lo había visto. El hombre a veces cree que nadie lo ve. El hombre puede decir: me voy a Mina, ya nadie me ve. Me voy a Cuaxa, ya nadie me está viendo. Pero Dios todas las cosas ve. Él conoce los corazones, nuestro caminar y nuestra vida. Pero lo que a mí me impresionó es que desde el primer momento que cometió el error podía haberse puesto a cuenta con Dios. Pero buscó solucionar un problema a su manera. Y así hay mucha gente, hombres desgraciadamente, que en vez de solucionar el matrimonio están buscando una más joven, porque quizás así van a ser más felices. Mujeres que en vez de doblar rodillas y decirle: Señor, rescata mi matrimonio, quieren a otro. Pero la solución verdadera siempre va a estar en Cristo. Por eso Pedro, aunque se está hundiendo, él dijo: Señor, sálvame. Necesitamos gente que salve su matrimonio. Necesitamos gente, amado hermano, que busque a Dios cuando se está hundiendo, que busque a Dios para hacer las cosas que Dios tiene para ellos.
Mira, la historia dice que Dios levanta a otro hombre y no lo levantó como cualquier hombre. Escucha, de lo que te estoy hablando son bíblicos. Y por nombre se llamaba Jonás. Y la historia dice que Dios le dice: Jonás, es necesario que te levantes y vayas a Nínive a predicar. Pero dice la Biblia que los planes de Jonás no eran los planes que Dios tenía para él. Y Jonás le dice: yo no voy a Nínive, me voy para Tarsis. Y cuando dice la Biblia que se montó en la barca, pagando su pasaje, iba de camino, llega el momento, amado hermano, donde yendo en Tarsis se levanta una tempestad en la barca. Y dice que mientras Jonás dormía, los hombres de la tripulación fueron a hablarle: levántate, dormilón. Y lo levantaron. Y le dijeron: oye, ponte a orar a tu Dios, quizás nos libre de esta tempestad. Y dice la Biblia que Jonás se levanta y le dice: mire, le voy a hablar claro. Esta tempestad se ha levantado porque yo sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra. Pero como no estoy haciendo su voluntad, esta tempestad ha acontecido. Y dice la historia, amado hermano, que los hombres le dicen: ¿y cuál es la solución, Jonás? Dice la Biblia que Jonás le dice: échenme fuera de la barca. Imagínense, qué hombre tan necio, estaba prefiriendo que lo tiraran de la barca. ¿No era más fácil doblar los rodillas y decirle: Señor, perdóname, me voy a regresar a Nínive? Era más fácil doblar rodillas y decirle: Señor, te he fallado, perdóname, pero ya voy a hacer tu voluntad. Ah, no, el hombre quería que lo echaran fuera de la barca. Hay gente que está en el hospital muriéndose, pero no quieren recibir a Cristo. Hay gente que está pasando tempestades, pero no quieren doblar rodillas y ser obedientes a la voluntad de Dios. Mira, gente con ministerio, con llamado, pero su problema es que no quieren caminar conforme a la voluntad de Dios. Y Jonás estaba prefiriendo morirse, que lo tiraran fuera de la barca. Mira, hay gente así en estos tiempos. Hay gente que verdaderamente se está hundiendo, pero no le quieren decir: Señor, sálvame. Comentaba un pastor, amigo de nosotros, de nuestro concilio, y dice que el pastor, que él llegó a la iglesia y una de las miembros de él llegó y le dijo: pastor, yo necesito que ore por mi libreta. Y le sacó una lista de personas que le debían. Y dice que el pastor le dijo: ya tenía un negocio que estaba levantando, pero como ella había fiado mucho, ya prácticamente ya se estaba escaseando en su venta. Y dice que el pastor le dijo: tú tienes fe que Dios va a hacer algo así. Y le pusieron aceite en las manos y oraron por la libreta. Y en esa semana, dice la mujer sorprendida, que gente iba y le decía: mira, le doy 300 de lo que le debo, le doy 200, y pudo volver a comprar mercancía. Pero lo impresionante es que una vecina que también tiene tienda de ahí mismo de la colonia fue a buscar al pastor. Le digo: pastor, yo me enteré de lo que Dios hizo con la libreta de esta mujer. Yo también quiero, hay gente que me debe. Y le dice al pastor: pásale a la iglesia, vas a recibir a Cristo hoy. Y le dijo: no, yo nada más quiero que ores por mi libreta, yo con Cristo no quiero nada. Y así hay gente, se está hundiendo, pero no quieren nada con Cristo. Gente que sabe que tiene problemas, que hay circunstancias en su hogar, gente que está perdiendo muchas cosas, pero no se quieren rendir a Cristo. No quieren, amado hermano, pararse y decirle: Señor, sálvame. Y están como Jonás, huyendo del ministerio, huyendo del llamado, huyendo de lo que Dios un día ha hablado de ellos. Están hundiendo. ¿Sabes por qué están huyendo? Porque van en contra de la voluntad de Dios. Y Jonás no era cualquier hombre, era profeta. No era cualquier hombre, era un profeta de Dios. Miren, mucha gente con dones, pero se están hundiendo y no quieren venir a Cristo. Hay gente con talento, con llamado, pero tienen el agua hasta el cuello y no quieren reconocer a Cristo. Ese es el problema. Y dice la historia que ahora Dios levantó a otro hombre, y este hombre lo llamó su amigo. Imagínate, Dios levanta un hombre y lo constituye su amigo, lo volvió el padre de la fe, llamado Abraham. Y dice la Biblia que un día llegó el hambre al lugar, a la tierra de Abraham. Y dice la historia que Abraham, sin pedir consentimiento, se mete a Egipto
mi hermana, para que a causa de tu belleza no me mate, ya sea que a causa de tu belleza libre mi alma de la muerte. Mira, escucha esto. El amigo de Dios se mete a Egipto y pone su esperanza en la belleza de su mujer. Imagínate, amado hermano, no era más fácil entrar a Egipto y decir: yo vengo en la voluntad de Dios, nada me va a pasar porque vengo en la voluntad de Dios. Pero dice que pone la esperanza en la belleza de su mujer. Pero aquellos hombres, amado hermano, eran hombres carnales en Egipto y comenzaron a codiciar a su mujer, comenzaron a desearla. Y dice la Biblia que Faraón la llamó y ya quería estar con ella. Y dice la historia que Dios se levanta y se le revela a Faraón y le dice: no toques a la mujer de mi siervo, porque esta mujer si la toca y envió una plaga para allá. Y Faraón se levanta y le dice a Abraham: hey, ¿por qué me mentiste? ¿Qué tengo yo contra ti? Dice la historia que lo corre de Egipto. Pero lo sorprendente es que Abraham quiso solucionar algo mintiendo. Hay gente que quiere solucionar las cosas con mentiras. Gente que quiere tapar problemas con mentiras, amado hermano. La mentira calmará por un momento las cosas, pero dice la Biblia que no hay nada oculto que no se ha manifestado. Por eso tú tienes que entender que la verdadera solución está en la verdad. Aleluya. Y mucha gente, amado hermano, quiere solucionar las cosas mintiendo. Así no son las cosas. Necesitamos hablar con la verdad. Necesitamos ser transparentes para que Dios pueda venir a nuestro encuentro. Mira, allí en Tabasco había una sierva. Y esta mujer quiso hacer una obra buena. Iba a ayudar a una persona que estaba padeciendo muchas cosas. Y se metió un préstamo de compartamos. Dice que buscó el préstamo, obtuvo el dinero y le dijo al cobrador: nunca por nada del mundo te pares aquí un domingo. El cobrador dijo: bueno, no hay problema. Y comenzó a ir al día con el cobrador. Pero cambiaron al cobrador y llegó otro que no sabía. Y se presenta un domingo, pero la mujer nunca le dijo a su esposo del dinero. Y el esposo no era cristiano y se enteró. Y le pegó una golpiza a la mujer. Aunque su obra era buena, pero lo hizo mintiendo. Las cosas mintiendo nunca saldrán bien. La mentira nos va a hundir más. En vez de sacarnos del agua, nos va a hundir más. Por eso, amado hermano, tú tienes que entender que necesitamos hablar con la verdad, que necesitamos ser transparentes y hablar siendo el amigo de Dios, diciendo meter una mentira a solucionar el problema que tenemos. Y así hay mucha gente, amado hermano, que prefiere mentir para solucionar los problemas. Y a mí me impresiona porque mucha gente en estos tiempos está buscando una solución a sus problemas. Oye, el hombre le es más fácil decir: yo voy a buscar un trabajo y eso va a ser la solución. Y se va y se decide en trabajar, se cambia de residencia, se van a Estados Unidos y luego pierden la familia, pierden los hijos, pierden todo. Allá buscan otra mujer y tal parece ser que lo que era una solución se vuelve un problema. Porque la solución siempre va a estar en Jesús. Tú tienes que entender que antes de consultar cualquier cosa, de buscar nadar con tu propia fuerza, tú tienes que venir a Cristo Jesús. Tú tienes que doblar rodillas y preguntarle cuál es la solución para tu causa, qué es lo que necesitas, cómo es que Él te va a ayudar. Y cuando tú vienes de esa manera, entenderás los planes que Dios tiene para ti. Por eso mucha gente, amado hermano, está buscando la solución a sus problemas que no es así. Mira, Abraham se metió en Egipto porque quería prosperar. Hay gente que busca prosperar a cualquier manera, que busca la bendición pero con su propia fuerza. Y lo primero que hacemos, corremos a buscar un préstamo, corremos a buscar esto, el otro, y terminamos endeudados y en más problemas, más hundidos que el principio. Porque la solución es esperar en Él. La solución es que nosotros consultemos a Cristo Jesús. La historia dice que había una mujer, amado hermano, que padecía de un flujo de sangre. Y dice la Biblia que esta mujer llevaba 12 años padeciendo la misma enfermedad.
la historia dice que había gastado en médico día con día, había gastado lo que más tenía, ya no le quedaba nada. Pero dice la Biblia que un día se topó con Jesús, y la Biblia dice que tocando el borde del manto del maestro fue sanada. Pero lo que me impresiona de esta mujer es que primero gastó todo en médico y hasta lo último buscó a Jesús. Y así hay gente que primero busca una solución eterna a Cristo Jesús. Yo sé que el medicamento sana, yo sé que es buena la ciencia, que Dios lo ha creado, pero tú tienes que entender que en cualquier aflicción de tu vida, primero tienes que buscar a Jesús. Primero Jesús tiene que ser tu fuente de vida. Primero Jesús tiene que ser aquel que sea tu proveedor, tu sanador. Lo primero tiene que estar en Jesús. Pero la gente corre a buscar una solución. La gente en estos tiempos, mira, hoy es más fácil que alguien busque a los brujos para que le resuelvan su problema. Hoy es más fácil que la gente vaya y se tome una pócima que es albahaca con no sé qué, y en vez de buscar a Jesús. Hoy es más fácil que la gente busque, amado hermano, una solución alterna. Que la gente vaya y visite a un hechicero que porque quiere saber su futuro. Que la gente vaya y le lea la mano, le lea las cartas. Cuando si tú entendieras que la solución es Cristo Jesús. Aleluya. Si tú entendieras que cualquier problema y circunstancia, si tú vienes a Cristo, entenderás que Cristo tiene algo para ti. Y así puedo nombrarte personajes de la Biblia. Mira, hubo una mujer que llegó al encuentro con Jesús, y dice la historia que Jesús le dice: mujer, háblale a tu marido. Y la mujer le dice que no tengo. Y le dice: ciertamente has dicho bien, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es. Mira, esta mujer llevaba una vida buscando una solución en el nombre de Dios. Esta mujer tenía un vacío tan tremendo que lo quería llenar con una vida con un hombre. Santo. Y Jesús le dijo: mujer, si tú entendieras que yo tengo un agua que quitará toda la sed y todo lo que estás mendigando, yo te lo puedo dar. Y aquí hay gente que no puede estar sola, necesita de un hombre, necesita de una pareja y no quiere formalizar. Pero tú tienes que entender que primero tienes que dejar que Dios te llene, que Dios quite los vacíos para que tú puedas alcanzar la promesa de Dios. Aleluya. Gloria. Por eso hay muchas mujeres igual que han buscado pareja tras pareja y nunca les funciona, porque no vienen a Cristo. Hombres que llevan 3 matrimonios y siguen fracasando porque no han venido a rendirse a Cristo Jesús. Cristo, amado hermano, es la solución a nuestros problemas. Cristo es la esperanza para cada cosa que hay en nuestra vida. Por eso usted tiene que entender que tiene que buscar a Jesús, que Jesús tiene que ser lo primero de nosotros. Mira, a mí me impacta. Cristo sabía que los discípulos iban a pasar una tormenta. Cristo sabía que Pedro se iba a hundir. Cristo lo sabía todo, pero Él planeó que ellos pasaran por sí solos, porque quería enseñarles que en medio de la tempestad, que en medio de los problemas, de la adversidad, que ellos dependieran de Él. Por eso Pedro entendió que ya no podía navegar con su propia fuerza, que ya no podía solucionar los problemas a su propia manera, que Pedro tenía que entender que cuando se estaba hundiendo, levantar las manos y decirle: Señor, sálvame. Aleluya. ¡Sálvame! Mira, tú tienes que entender algo, amado hermano. La diferencia de nosotros de adentro a los de afuera es que los de afuera, cuando se están hundiendo, buscan cualquier cosa, pero nosotros tenemos que rendirnos a Cristo. Cada vez que el hombre se está hundiendo, cada vez que la mujer se esté hundiendo, cada vez que los problemas, los procesos, amado hermano, te estén hundiendo, ven y dile: Señor, sálvame. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Es que nosotros, amado hermano, vengamos primero a Él. Que tú le des la gloria, que tú le des la honra a Dios. Y sea cual sea lo que está sacudiendo tu barca,
sea cual sea el viento contrario que está llegando a tu vida, sea cual sea la adversidad, primero ven y dile: Maestro, sálvame. Sálvame. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y me sorprende, porque el versículo 31 dice así: y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mira, cuando Pedro le clamó, cuando Pedro le dijo: Señor, sálvame que me estoy hundiendo, enseguida vino la mano de Jesús. Porque cada vez que tú le clames, Jesús vendrá a darte la mano. Su palabra dice: clama a mí, yo te responderé. Porque cuando tú le clamas, cuando tú te humillas, cuando tú reconoces que no podemos solucionar las cosas, la mano de Jesús te va a agarrar. Por eso la Biblia dice: enseguida Jesús le dio la mano, enseguida Jesús lo levantó, enseguida Jesús oyó su clamor. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo vendré y oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él es el poderoso. Y lo que más me impactó es que la Biblia dice: y cuando lo subió a la barca, el viento se calmó. Porque cuando tú le entregas tus problemas a Jesús, Jesús los calma. Cuando tú le entregas tus pecados, Jesús los calma. Cuando tú le entregas lo peor de ti, Jesús los va a calmar en la tempestad. Pero cuando tú buscas la solución, el problema chiquito se hace más grande. Cuando tú buscas por tu propia manera, lo que era pequeño se hace más grande. Pero cuando tú dejas que Jesús obre, cuando tú dejas que Jesús haga la obra, amado hermano, se calma la tempestad. Y el viento se calmó y lo volvió a montar en la barca. Hay mucha gente que se está hundiendo. Hay mucha gente, amado hermano, que le está faltando rendirse a Cristo en sus peores momentos. Y es que el hombre tal parece ser que en nuestros peores momentos dejamos de orar, dejamos de buscar, retrocedemos, buscamos otra solución, ponemos la confianza en otras cosas. Pero si hay algo que Dios está queriendo, son hombres como Pedro que aprietan a decirles: salva en su peor momento. Yo no sé qué momento estés atravesando hoy. Yo no sé qué es lo que te está dañando. Yo no sé qué problemas estás viviendo. Yo no sé qué causa está haciendo que te hunda. Pero hoy vengo a decirte: levanta las manos y dile: Señor, sálvame. Porque el que te da las manos se llama Cristo Jesús. Yo quiero invitarte en esta hora que te pongas sobre tus pies. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Vamos, ponte sobre tus pies en esta hora.